El fracaso de la cimentación en un edificio se puede atribuir a varias causas. Más comúnmente, el fallo de la cimentación puede ser causado por el movimiento de suelos expansivos o altamente plásticos debajo de diferentes secciones de las zapatas en la cimentación. Aún así, tenemos que ver varios factores que son importantes para determinar cuáles son las causas del fracaso de la cimentación en los edificios, y bueno, es lo que vamos a ver en este video. Hola, ¿qué tal, constructores? ¿Cómo están? Yo soy el arquitecto Jesús Arroyo y bueno, esto es Planos Constructivos para los que son nuevos en este canal. Aquí hablamos de construcción, obra, albañilería, presupuestos y todo lo que tenga que ver con la construcción. En este caso, pues vamos a hablar de la cimentación en los edificios. Y bueno, estos movimientos de suelo, como les comento en el intro, pues son la forma de contracción y provoca asentamientos o expansión. Esto pues provoca un levantamiento. Cuando las condiciones secas prevalecen, los suelos constantemente pierden humedad y se encogen. Esto pasa sobre todo en suelos que se les llaman arcillas expansivas, que ya les he hablado en otro video. Y cuando los niveles de humedad son altos, los suelos se hinchan. Independientemente de la naturaleza del movimiento, lo más probable es que se manifieste en forma de grietas visibles en los muros de los cimientos, los muros de ladrillo exterior o las paredes interiores de yeso, en los aplanados exteriores, porque obviamente el yeso no es para intemperie. Oficialmente, cualquier movimiento de estructura se le conoce como asentamiento diferencial. Además de los suelos expansivos, la turba superficial, que tiene una baja capacidad de carga y se deteriora con el tiempo, también puede causar un asentamiento diferencial. Otros tipos de suelo, como la arena y el limo, también tienen capacidades de carga inferiores a las requeridas. En cuanto al drenaje deficiente de la escorrentía del jardín y las bajantes de canal que se descargan en la base de la cimentación son otras causas, ya que el exceso de humedad alrededor de la base puede hacer que los suelos se saturen en exceso y pierdan la presión de los cojinetes o la resistencia para soportar el peso. Cuando esto sucede, las estructuras se asientan o se hunden en el suelo. Si los problemas de control de suelo y el agua no eran lo suficientemente graves, también existe el problema de la transpiración. La transpiración es una palabra elegante para el proceso de árboles y grandes plantaciones que absorben agua de los suelos debajo y alrededor de la casa. Durante una temporada activa, las raíces que se extienden por debajo y alrededor de las bases de la casa pueden eliminar la humedad del suelo y hacer que se seque. Nuevamente, donde existen suelos expansivos, esta eliminación de la humedad causará la contracción y el asentamiento del suelo. Las fugas de plomería además son otro contribuyente importante en el establecimiento de la fundación o de las cimentaciones al inundar los cimientos con agua de las tuberías de su hogar, lo que causará fallas en los cimientos, al igual que un drenaje deficiente en el exterior. La construcción deficiente a veces causa asentamientos en las casas, pero rara vez. Más bien es por causas externas como estas que les estoy contando. En cuanto a los tipos de fallas de cimentaciones en el suelo, bueno, pues puede haber diferentes tipos de fallas de cimientos en el suelo debido al movimiento y asentamiento que pueden causar el colapso de un edificio. La falla de la cimentación causa diferentes defectos en los edificios, como les he comentado, grietas que conducen a la falla y colapso en la cimentación, que es el primer elemento de un edificio donde comienza la construcción. Además, la reparación de los defectos de las cimentaciones es más difícil y costosa, por lo que es más importante entender los tipos de fallas de la cimentación para evitarlos tomando los pasos necesarios. Siempre es importante, ya por eso les estaba hablando de los terrenos y vamos a seguir hablando de lo que son de los tipos de suelo y sus causas, porque es importante muchas veces el tipo de suelo donde tú estás construyendo y siempre se hace un mejoramiento de suelo. Y es importante mantener y transmitir de manera segura las cargas del edificio estructural al suelo de manera que no se afecte la estabilidad ni cause daños al edificio o edificios circundantes. La construcción de cimientos que deben proteger el edificio contra los daños causados por las fuerzas físicas generales del subsuelo también es importante, y los cimientos además deben resistir los compuestos químicos presentes en el suelo para evitar la corrosión de los refuerzos que existen, o sea, las varillas. Así como las propiedades del suelo tienen una influencia en el diseño, la estabilidad y la sostenibilidad de las
cimentaciones para que desempeñen sus funciones. Entre los tipos de fallas de cimentación, bueno, pues existe una debido al movimiento del suelo, que es cuando se elimina el agua presente en las partículas del suelo. El suelo tiende a secarse. Cuando el agua es absorbida por el suelo, este comienza a hincharse, eso ya se los platiqué, ¿no? Y se basa en el tipo de suelo que, bueno, tiene un gran movimiento, como les he comentado, las arcillas expansivas o los tipos arenosos, estos pues porque con el agua se los va llevando, y los cimientos tienden a sentarse, y el asentamiento excesivo de los cimientos puede llevar a un asentamiento diferencial y dañar no solo la cimentación, sino toda la estructura, ¿no? En cuanto al suelo, puede ocurrir debido a lo siguiente: la presencia de vegetación o restos de un árbol viejo cortado, presencia de zonas mineras, suelos que se encogen. Y bueno, entre sus remedios para el fracaso de la cimentación debido a este tipo de movimiento de suelo, pues es el uso de cimientos o pilotes donde el suelo es contraíble, de modo que las fuerzas se transfieren a los estratos duros o rocas. Se pueden bajar los cimientos para evitar los cimientos en suelos contraíbles. La vegetación se retira del sitio de construcción y sus raíces se eliminan. Cualquier cavidad debida a las raíces de la vegetación debe ser compactada y rellenada con concreto. Además, se deben inspeccionar la presencia de cualquier área minera, en caso que se tuviera, y se debe tomar ayuda profesional mientras se construyen nuevos edificios en dichas áreas, ya que luego hay veces que están construyendo a un lado y pues llegan a tirar las casas. Tengan cuidado, ¿no? Ahora, cuando es por liquidación del relleno de suelo, si el edificio se construye en un terreno recientemente desarrollado mediante el relleno de suelo, los cimientos de dichos suelos tienden a asentarse más con el tiempo, ya que se necesita mucho tiempo para que dicho suelo se asiente y se compacte para resistir las cargas de los cimientos del edificio. Aquí se deben de asegurar que tales suelos estén adecuadamente compactados antes de que comience la construcción de ellos. Además, la profundidad de la cimentación se aumentará con los estratos duros o roca debajo del suelo y se utilizarán cimientos con pilotes para evitar el hundimiento de la cimentación. Bueno, pues espero que les haya servido, constructores, que con esto se den una idea de qué puede pasar, ¿no? Y que hay que evitar, que estar revisando al momento de construir. También es muy importante lo que es la capacidad de carga del suelo, que ya más adelante haremos más videos de eso. Por mi parte es todo. Muchas gracias por sus likes, sus comentarios y nos estamos viendo.